En este video vamos a tratar de ubicar a nuestro filósofo en tiempo y espacio. Es cierto que te vengo amagando con el tema de por qué escribió un poema, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ubicar a Parménides en tiempo y espacio es relativamente fácil porque era un tipo importante en la antigüedad. No sé si se los mencioné, pero se los menciono ahora. Platón en uno de sus diálogos lo considera su padre espiritual. Habla de mi padre Parménides. Frase que no impide que después lo mate en términos espirituales también, ¿no? Ahí el psicoanálisis se va a hacer una panzada, ¿no? Porque para el psicoanálisis hacer el propio camino a veces implica liberarse de las ataduras ideológicas, ¿sí?, del padre. Y el padre Parménides se las trae. Hay cierta unanimidad en ubicar a Parménides en Elea. ¿Dónde está Elea? Sur de Italia. Es un puerto del sur de Italia. Viene Salerno, cerca de Nápoles, Salerno, 20 kilómetros después viene Elea. Hay que tomar en cuenta, y esto no es un dato menor, Grecia en la antigüedad no era un país como lo conocemos ahora. Era más bien un conjunto de ciudades las cuales se hablaba griego. O sea que no podemos decir que Parménides era italiano, porque Italia no existe. Tampoco existía Grecia, ojo. Había ciudades. Y esas ciudades eran originarias, eran colonias. Y Elea es una colonia fundada por habitantes de Focea, que es una ciudad de Jonia en Asia Menor, con lo cual implica que en el sur de Italia se habla un griego que no es cualquier griego, es el griego de Homero, el griego jonio. Parménides nace en esta colonia que se acaba de fundar y hasta se dice que sus padres y sus abuelos fueron los fundadores. Ahora bien, prestemos atención a esta idea. Como la ciudad se funda en 550 a.C., más o menos siglo VI, ¿sí?, en esa época es cuando se ubica el nacimiento de Parménides. Parménides entonces nace alrededor del 550. Suponemos que 50 años después estaba en condiciones de ponerse a filosofar. O sea que habría escrito el poema a finales del siglo VI a.C. Finales del siglo VI a.C. Se sabe que se dedicaba a la medicina. Incluso hay quienes dicen que había abierto una escuela propia de medicina. Es cierto que si nosotros en la actualidad nos vamos hasta Elea, vamos a encontrar un busto de Parménides que dice Parménides médico. Así que algo con la medicina tuvo que ver. También es cierto que Parménides era un personaje público importante. ¿Por qué? Porque escribió la Constitución de Elea. Padres y abuelos fundadores, él escribe la Constitución. Quizás ustedes sepan que en esta época, estamos a mediados del siglo VI a.C., los griegos ya habían abandonado los reinos. Por ejemplo, si nosotros leemos la Ilíada, la Odisea, nos vamos a encontrar con que estos reyes, Agamenón, Ulises, son reyes. Porque en esa época el pueblo griego se había organizado en reinados. Ahora bien, a mediados del siglo VII y fundamentalmente el sexto, los griegos tenían otro tipo de organización social. Estaban organizados en ciudades-estados, en polis. No había un presidente, no había un rey, no había un tirano. ¿Qué había? Había leyes. Y la gente respetaba esas leyes. Un poquito después, ya estamos a mediados del siglo V,
se llega a lo que se llegó a denominar la democracia, que son leyes que dan derechos a los ciudadanos, a todos. Todavía en la época de Parménides, la democracia no es un sistema tan abierto, pero es un poco mejor que antes. Y al parecer, Parménides elaboró la constitución de su ciudad. Lo cierto es que a nosotros no nos importa ni el médico ni el legislador. Nos importa el filósofo. Y el filósofo escribió un texto que por suerte hoy podemos restaurar como si fuera un cuadro. Es cierto que faltan pedazos, pero lo que queda da que hablar. No nos olvidemos que lo único que se sabe de Parménides es estos fragmentos que vamos a leer. Filósofos eminentes como Heidegger, Hegel, Kant, no conocían más que esto que vamos a ver ahora, estos fragmentos. Y estamos en mucha mejor condición que en la Edad Media, porque en la Edad Media ni siquiera se conocía. Hoy, por suerte, tenemos acceso a un texto que tiene 152 líneas. 152 líneas, 5 páginas. Ahora te vuelvo a plantear la pregunta. ¿Por qué escribió un poema y no un tratado, siendo que era un filósofo? Bueno, lo prometido es deuda y en el próximo video te lo voy a contar.